Hola de nuevo, por fin he vuelto después de unos cuantos meses en el que decidí parar porque tuve un lapsus creativo y dije, bueno, voy a parar, no voy a decir nada más porque no tenía nada que contarte y cuando tenga algo interesante que contarte, pues vuelvo. Así de fácil y así de sencillo. Lo primero que te voy a hablar, bueno, simplemente recordarte que esto es un podcast de tejido, que no es un tutorial como los que estáis acostumbrados a ver, que simplemente te voy a contar mi experiencia y lo que yo estoy haciendo ahora mismo, lo que estoy tejiendo y un poco así de parloteo, ¿vale? Bienvenida, bienvenido, gracias por estar ahí. Bueno, empiezo. Habrás visto que llevo un jersey, estoy enamoradita de él. Ha sido uno de los proyectos que he tejido este verano. Este verano me he dedicado a tejer mucho y a pensar poco. ¿Eso qué quiere decir? A tejer con patrón. Sabes que normalmente yo suelo tejer sin patrón, pero desde que vi este jersey me enamoré. Bueno, espérate que te lo voy a enseñar. Te voy a decir cuál es. Es el Peperomia, te lo voy a dejar por aquí escrito, de Bull and Pine. A mí me encanta esta diseñadora porque hace unos trabajos maravillosos, sobre todo de color work y de aprovechamiento de stash y todo eso. Y nada, me encantó. Mira, qué bonito. ¿Vale? Tiene unos dibujitos preciosos. Y te voy a decir con qué lana está tejido. A mí me encantan las lanas superfluor de Tanana. Hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, de las primeras ediciones de Sevilla Teje, me fui y me enamoré de una madeja. Vamos, tú sabes que cuando vas a una feria creativa, las madejas te hacen ojitos y te dicen, cómprame, cómprame. Pues esta me dijo, cómprame. Más que nada lo que me gustó fueron los tonos rosas. Yo soy muy de rosa o de verde. Eh, entonces yo empecé mi jersey y me encantó. ¿Qué pasa? Las mangas, la combinación de los colores me encantó. Y tenía un poco de verde. Bueno, pues vale. Y el verde se ha quedado en las mangas. Porque yo empecé por aquí, la madejita era rosa. A medida que iba subiendo, pues como el dibujo se va difuminando, pues se veía un poquito de verde, pero bueno. Y la madeja, o sea, las mangas me han quedado verdes. No me encantan, esto sí, esto no. Entonces estoy pensando en modificarlo un poco. No sé si deshacer las mangas y tejérmelas enteras negras o dejarlas tal y como están. Así que te hago una pregunta. ¿Qué debería hacer? ¿Dejarme las mangas negras o dejarlas tal y como están? Te voy a dejar para que porfa me lo digas en comentarios, ¿vale? A ver qué hago. Y en el próximo podcast, que espero hacerlo mucho más, te cuento. ¿Vale? Bueno, como te iba diciendo, está tejida con una madeja, solo una madeja de merino de Tanana, no me acuerdo qué merino era, ya te digo que lleva un montón de años en mi cajón de lanas y quería un proyecto muy, muy especial. Cuando vi este jersey me enamoré de él y dije, bueno, esta madeja se merece un peperomia, por favor. Pues eso, yo últimamente, desde hace un par de años, no soporto mucho así los cuellos altos, entonces tiene que ser algo de quita y pon. Por ejemplo, una bufandita, la Sofía, que está tan de moda, pues me pongo la Sofía y mi escotito así. Me ha encantado tejerlo, es súper divertido, súper fácil, eh, pero tengo un problema y no sé si alguna o algunas personas que tejen os ha pasado alguna vez, y es que cuando elijo una talla, a la hora de tejerme un jersey en un patrón, yo elijo mi contorno de pecho, creo que me queda bien, me queda sueltecito por aquí, a mí me gusta así. Las mangas me quedan apretaditas como ella sola, mira, si lo ves, lo ves, fíjate, que es como si llevara un neopreno o algo así. He probado a ponerle medio punto de aguja más.
he probado varias técnicas, pero claro, si la diseñadora o el diseñador te están dando una muestra de tensión y a mí la muestra de tensión me cuadra, según lo que me está diciendo, las medidas me cuadran de largo de manga, de ancho de puño, me cuadra todo. Entonces, ¿qué? ¿Tengo el brazo más gordo o es que se tiende a tejer más apretado? No lo sé. De hecho, una vez hice un test con Soraya de Yedra Knits, es su high tie cardigan, que me lo habréis visto por aquí, me encanta ponérmelo, y se lo comenté. Le dije, Soraya, mira, todo perfecto, pero las mangas me quedan estrechas. ¿Lo ves? Estrechas. Me dijo, Laura, es la primera vez que alguien me dice que las mangas le quedan estrechas. Y yo tengo ese problema, no sé por qué, que siempre las mangas me quedan estrechas, lo veo porque esto me queda perfecto de aquí, pero la manga me suele quedar siempre estrecha. Es cierto que lo estoy estrenando y que normalmente la lana suele ceder un poco con el uso, pero tampoco cede tanto. Entonces es como, mm, es cómodo, ¿eh? No te estoy diciendo lo contrario, pero no sé. Y bueno, te cambio de tema. Y la lana base, el negro, es una musa fingering de toda la vida con tratamiento superwash, ¿vale? La merino de Tanana también tiene tratamiento superwash. Así que hice esta combinación porque quería darle un poco de color y un buen contraste y así me quedó. A mí me encanta. Yo estoy súper encantada. La verdad es que el patrón súper bien explicado. No tuve ningún tipo de duda porque además esta construcción es bottom up. Eso quiere decir que empiezas por abajo, aquí lo paras, tejes una manga hasta aquí, tejes la otra manga hasta aquí y luego lo tienes que unir todo para hacerle. Lo ves una manga rangla y el escote en V. Era una construcción que no había hecho nunca. Mira que he hecho construcciones, pero esa no la había hecho nunca y me encantó. La verdad es que voy a hacer mucho más jersey así de esa manera, porque el hecho de que empieza, cuando ya has terminado las mangas, ves que los puntos se van reduciendo y no sé, a mí me cuesta muchísimo trabajo tejer mangas. Es horroroso. Las mangas para mí son repetición, repetición, repetición. Entonces esto puedes empezar. Yo empecé por abajo, pero podía haber empezado por una manga perfectamente. Empiezas por una manga, te para, empiezas el cuerpo, te para y luego tejes la otra manga y así no se te hace tan pesado. Pero bueno, cosas. ¿Qué más hice? Bueno, te voy a contar otras cosas que he hecho este verano. Le hice a mi peque que ya no es tan peque, tiene 14 años, un bolso tarta de fresa. Ella se inspiró en los dibujitos de tarta de fresa, que los veía cuando era pequeña, y me dijo, mamá, yo quiero un bolso en forma de tarta de fresa. Me hizo un dibujito. Puse un post en Instagram por ahí, pero de todas formas, aquí te dejo una foto, ¿vale? Del bolso tarta de fresa, porque no me lo he traído, se me ha olvidado. Y nada, este verano también decidí hacer otra cosa. Tengo 2 cajas en casa, aparte de toda la lana que tengo por aquí, de los cajones que me enseñé el otro día, de ovillos olvidados, pobrecitos, nadie los quiso. Para las personas que no visteis la historia de Instagram, vale, os cuento. Aquí en tienda, muchas veces, al principio de estar en la tienda, me venían y me decían, mira, me llevo 6 ovillos, que es lo que me pide el patrón para el jersey, o 6 ovillos, porque yo estoy acostumbrada a utilizar 6 ovillos para hacer el jersey, pero por favor guárdame un ovillo por si acaso. Me falta, por si tengo que deshacer algo, se rompe el ovillo, 1000 cosas que pueden pasar. Yo siempre les decía, vale, no te preocupes, guárdalo, o sea, yo lo guardo, por favor, avísame si no lo quieres para poder sacarlo a la venta. ¿Qué ha pasado? Pues que no me han avisado, o han venido y me han dicho que ya no les hacía falta, o simplemente es que han desaparecido. Las personas, digo, no los ovillos. Y se han quedado en 2 cajones. Tengo 2 cajones llenos de ovillos. Y digo, bueno, con eso puedo hacer mucho aprovechamiento de stash.
los voy a separar por grosor y por calidad. Bueno, pues a ver, calidad, entiéndeme. No voy a mezclar el algodón con la lana. Lana por un lado, algodón por otro. Y a ver qué puedo hacer. Porque cuéntame tú a mí, ¿qué hago con 2 cajones llenos de lana? Vamos, una alumna el otro día me dijo, oye Laura, ¿puedes hacer una subasta de ovillos? Puede ser, oye, hay de todo, hay lana de camello, hay lana merino, hay algún acrílico que otro, hay seda, yo qué sé, hay un montón de cosas. O sea bueno, total, que ya veré lo que hago con eso, eso es otra cosa que tengo por ahí. Lo que decidí fue todas las madejas premium que me han hecho ojito en los festivales en los últimos años, las tengo metidas en una caja súper especial allí en casa, con su eh, gel secante para que no cojan olor a humedad, con sus perfumadores, etcétera, etcétera. Están súper bonitas, pero están allí diciéndome, a ver cuándo me vas a tejer, porque aquí no te veo. Y este verano decidí empezar a tejer eso que tengo ahí. Por mucho que me hagan ojitos las lanas de la tienda, que también me las hacen, voy a empezar por ahí, ¿no? Por las lanas que tengo atrasadas. Así que empecé por unas madejas que tenía. Tenía 3 madejas de color amarillo y 2 madejas de color negro de lino de Rowan, una mezcla de lino con algodón. Esas madejas súper chulas, que te voy a dejar una foto por aquí. Y digo, 3 madejas no me sale un jersey porque es grosor de K. 3 madejas no me sale un jersey. Y con 2, o sea, con las amarillas. Y con 2 negras, pues tampoco. Y para el sur de España, que es donde yo vivo, en verano el grosor de K es demasiado. Así que decidí hacerme una Rebeca para entretiempo con falso punto inglés, que te la enseño por aquí. Esta es mi Rebeca, mezclé los colores, la hice en falso punto inglés y me quedó... Yo estoy muy contenta con mi Rebeca. Esta sí que es cierto que no tiene patrón. Esta me la saqué yo de la cabeza. Empecé a darle vuelta a los colores y digo, bueno, pues voy a hacer yo qué sé, un invento. Y me salió bien el invento, oye, no me salió nada mal. Lo que hice, esta Rebeca es muy sencilla porque es un rectángulo para la parte trasera, empieza por abajo, le haces unas vueltecitas de liguilla normal y corriente y luego le haces el falso punto inglés por aquí. Es una mezcla entre brioche y luego recoges los puntos, no sé cómo se llama, falso punto inglés, que quedan así como muy sueltas. Entonces la empecé por aquí abajo, seguí para arriba, como tiene la manga caída, es totalmente recto, con lo cual súper fácil. Y luego por aquí le dejé los puntos abiertos y luego por aquí le tejí un delantero y le tejí el otro delantero. También le dejé los puntos abiertos para hacer en el hombro un cierre con 3 agujas y no tener que estar cosiendo. Me resulta muchísimo más sencillo y más fácil el cierre con 3 agujas. Luego la parte del cuello la dejo sin cerrar para poder meterle las agujas para tejerle la liguilla sin problema. Luego le metí las agujas aquí. Aquí sí que tejí circular para no tener que coser manga, porque si coraje me da tejer manga, más coraje me da tener que coserla. Entonces las mangas las tejí en circular, lo ve, y terminé en un puño de un punto derecho, un punto al revés y cerrado con la aguja. Cuando ya tenía mi rebequita hecha, metí mis agujas circulares por aquí, alrededor entero, tejí una liguilla de unos 4 centímetros de un derecho a un revés, sin más chimpú, y la cerré igual con la aguja. Eso sí que costó, porque fíjate tú la fecha de puntos que tienes por aquí, y lo cerré en color negro, no sé, por darle el toque. Y me encontré en mi casa estos 3 botones. Yo quería ponérselos en dorado, pero le puse esto así por encima y me encantaron, así que 3 botones metálicos
Y en uno de los looks de lunes os enseñaré cómo queda, que queda súper chula. Además, como para entretiempo, como digo yo, no da calor. Aquí ahora mismo ha venido el frío así de sopetón, ¡pum! Pero no es lo normal, sino por la mañana suele hacer fresco, a mediodía puede ir manga corta, y entonces yo necesitaba una fibra que no me diera calor, porque si te fijas yo todos los dejo en finito, en fingering, en todo caso como mucho, un DK para cuando voy a Granada a ver a la familia de mi marido. Poco más, porque allí evidentemente hace mucho frío, pero claro, en las casas hace calor, así que estoy hecho lío. Yo normalmente dejo fingering y ya está. Y de acá, pues mira, una fibra ligerita que se puede utilizar pues casi todo el año. Esto te pones debajo tu camisetita de manguita larga y vas estupenda. Así que este es uno de los proyectos que no sé si sacar patrón o no. La verdad es que es bastante sencilla. Este es uno. Ahora, te cuento. Yo te he dicho este, te he dicho ese, te he dicho la tarta de fresa. Y también estaba tejiendo este verano pequeñito. Si, si me has visto mi historia o lo que sea, pues sabes que yo empecé tejiendo pequeñito. Así que este verano me dediqué a tejer. Mira qué monada. Es que no es bonito, tan chiquitito. Mira, yo quería algo sencillo. Esto sí que voy a sacar un patrón, ¿vale? Está en proceso. Yo quería algo sencillito, que no diera mucho quebradero de cabeza, que te sirviera como base para seguir adelante. Mira, lo ves, ya me está entrando el calor, me está viendo roja, pero bueno, yo voy a seguir hablando. ¿Qué hice? Pues mira, por darle un toque, el raglan se lo hice así, y aquí por detrás, pues le puse un puntito del revés para lo que es los botones. Vale, entonces hice el jerseycito, la capotita, que va empezada por detrás con punto de estrella, está por aquí, y los patucos. Y los patucos, yo siempre los había cerrado normal, como se cierran las agujas, pero decidí hacerlo elástico, con el cierre sorprendentemente elástico de Jenny, que me encantó desde que lo conocí, ¿vale? Ya no solo para los chales, para que te queden bien abiertos, sino porque las piernecitas de los bebés cuando están regordetitas, pobrecitos que les aprietan los patucos. Esto lo he tejido con Merinolan de Rosarios 4. Yo lo he tejido con una aguja del 3, que no me ha quedado mal, pero que pienso que con el 2,75 me podría quedar un poquito mejor. De todas formas, ya te digo, aquí está, lo único que hay que hacer es coser las mangas. Y este jersey lo aproveché para dar un taller sobre adaptación de prendas de bebé, que ya te voy a contar un poco de qué fue el taller, de qué iba el taller, y una cosa que se quedó pendiente en el último podcast, que fue mi amiga la muestra de tensión. Pero bueno, voy a empezar por el taller de bebé, ¿vale? El taller que impartí, bueno, no te lo he dicho. De todo ese conjunto utilicé 2 ovillos y me sobró esto. ¿Has visto? Hasta me sobró. Después de hacer la muestra de tensión y todo. Bueno, a lo que iba. El taller este de bebé surgió porque aquí en tienda me venían muchos y me decían, oye Laura, es que estoy haciendo un patrón de bebé, he cogido la talla de 3 meses y me ha salido muy grande. O he cogido la talla 0 meses y me ha salido muy pequeño. Es que al niño no le entra. Entonces yo siempre digo, ¿pero has hecho la muestra de tensión? No, me da pereza. Ya. ¿Has mirado las medidas del patrón? No, la talla 3 meses, la talla 3 meses. No. Un bebé con 3 meses no es igual que el bebé de 3 meses de al lado, ni igual que el bebé de 3 meses del otro lado. Ojo, hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo. El bebé de 3 meses a lo mejor está utilizando una talla de 0 meses porque es un bebé pequeñito,
Y hay otro que está utilizando la tela de 3 a 6 porque es un bebé grandote y gordote. O es un bebé delgadito, pero es muy largo y entonces necesita una talla de 3 a 6 meses porque es más largo. Hay que tener en cuenta todo eso a la hora de tejer un patrón y hay que tener en cuenta las medidas, hay que tener en cuenta la lana y hay que tener en cuenta tu muestra de tensión, que de eso te voy a hablar ahora. Vamos a empezar a hablar de lo que es la muestra de tensión. Muestra de tensión, esa cosa tan maravillosa que no le gusta a nadie, pero que hay que hacer. Te cuento un secreto, siempre hay que hacerla. Bueno, a ver, vamos a empezar con la muestra de tensión. La muestra de tensión depende de 3 factores. Siempre lo mires por donde lo mires y lo hagas como lo hagas. Primer factor, el número de aguja. Segundo factor, el tipo de material, lana, hilo, algodón, seda que utilices. Y número 3, y el más importante de todos, es cómo tejes tú. Así de sencillo, ese es el más importante. ¿Cómo tejes tú? ¿Te has parado alguna vez a pensar si tú tejes apretado porque te gusta apretar? ¿Te has parado a pensar si tejes flojo? O si normalmente sueles utilizar la aguja que te recomienda el fabricante y te queda el tejido decente, a lo mejor tejes de manera estándar, porque cada persona teje de una manera diferente. Y eso es lo principal. Esa es tu tensión de tejido, pero eso no es igual a la muestra de tensión de un patrón. Te explico. El pasado sábado 15 de noviembre hice un curso que se llamaba Cómo adaptar prendas de bebé. Básicamente estuvimos 3 horas, eran 8 alumnas, en las que estuvimos 3 horas para hacer muestras de tensión y cuadrarlas a un patrón. Muy sencillo. Yo di unas muestras de drops baby merino y tenían que medir, la muestra de tensión tenía una medida. Yo nunca pido una muestra de tensión de 10 centímetros. A ver, es un estándar, ¿vale? Es algo grande, es algo estándar, pero con 5 centímetros es suficiente para poder hacer la muestra de tensión. Luego tienes que hacer más matemáticas, pero al fin y al cabo es lo mismo. Hubo personas que tejieron con las Drops Baby Merino con un 3,25 para conseguir su muestra de tensión y hubo otras personas que tejieron con un 2,25. ¿Esto qué significa? ¿Que está mal hecho? No, nada, para nada. Si yo te digo que en 10 centímetros tiene que haber 10 puntos, tienes que ir buscando la aguja para adaptar esa muestra de tensión. De todas formas, te voy a dejar una foto en la que se ve perfectamente la misma lana con diferente número de agujas, cómo ha ido creciendo o disminuyendo la muestra dependiendo del número de agujas que utilices. ¿Qué pasa? Fue bastante divertido, fue bastante ameno, ya que al final de la clase yo les puse un cuadro con todas las medidas que tenía que tener un jersey de recién nacido, puntos, vueltas, sea largo, ancho, manga, cuello, etcétera, en el que tenían que ir calculando puntos y vueltas según la muestra de tensión que yo les había pedido en un principio. Les pedí a todas que por favor callaran, que hicieran sus cuentas, que cogieran sus calculadoras para poder rellenar el cuadro, ¿no? Es casi como un examen del cole. Y cuando terminaron empezaron a decir, les dije, a ver, ¿cuántos puntos tenéis que montar? Todas se quedaron sorprendidas porque le salió el mismo número de puntos que tenía que montar a la que hizo la muestra con el 3,25 que a lo que lo hizo con el 2,25. Porque siguieron esa muestra de tensión que yo les dije que tenían que tener desde un principio. Mismos puntos, mismas vueltas, para salir con un jersey de la misma medida y cada una tejida con una aguja diferente pero con la misma lana. ¿Qué pasa? Yo sé que da mucha pereza hacer la muestra de tensión porque nos quita tiempo. Yo lo que suelo hacer siempre es hacer una muestra cuando estoy terminando una labor, que me quedan un par de días más o menos, que yo calcule que me quedan para terminar esa labor, yo hago mi muestra, la bloqueo, sigo con mi labor, sigo hacia adelante y cuando ya termino mi labor, pues recojo esa muestra y ya puedo montar puntos, cuando ya me ha cuadrado todo. Porque es casi que una tarde de trabajo, si no te coincide la muestra y todo eso, oye, tienes que ir
mirando. ¿Y cómo se mira esto? Lo principal, ya te he dicho. Número de aguja, tipo de material y cómo tejes tú, que esa es la más importante. El ejemplo más sencillo, voy a trabajar con un patrón en el que voy a utilizar la misma lana que me pide, el mismo número de aguja y me sale lo mismo. Con lo cual, perfecto, no tienes que hacer nada, adelante con tu patrón. Ahora tengo la misma lana, utilizo la misma aguja, pero me han salido más puntos de los que me pide la muestra de tensión en 10 centímetros. ¿Qué puedo hacer? Más puntos igual a cambio de aguja por un número mayor. Si yo tejo con un número de aguja mayor, eso significa que voy a tener menos puntos en los mismos centímetros. Para ir cuadrando, normalmente se suele trabajar con medio punto más o medio punto menos. En este caso necesitaría, si he tejido con una aguja del 3 y me salen muchos puntos, pues cojo una aguja del 3,5. Estándar. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Me han salido menos puntos, tengo que coger una aguja menor. Tengo que coger una aguja más pequeña para que con la misma fibra me quepan más puntos en los mismos 10 centímetros. Hasta ahí queda todo claro. Siempre ha sido así. Pero, ¿qué pasa? Si me cuadran los puntos, pero no me cuadran las vueltas. ¿Qué es más importante? Lo importante son los puntos. Siempre, 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 siempre. Lo importante es que te cuadre el número de puntos. El número de vueltas normalmente te va a diferir en 2 vueltas, en una vuelta, en 3, como mucho, por cada 10 centímetros. Aproximadamente. A ver, si tienes 6 vueltas, eso ya hay que ajustarlo. Pero entre 1 y 3 vueltas es algo totalmente asumible. No va a afectar en el largo total de tu prenda. Vamos a ver, te pongo un ejemplo. Has conseguido que en un patrón te cuadren los puntos, pero las vueltas no te coinciden. Es un patrón sencillo, sin dibujo, sin color work, sin nada. Adelante, mide los centímetros. Si tú quieres un largo, si el patrón te dice que tiene un largo de 40 centímetros a partir de la sisa, ve tejiendo hasta que te mida 40 centímetros, de eso no hay más. Teniendo en cuenta siempre tu muestra de tensión. ¿Cómo se ha comportado tu lana en el bloqueo? ¿Ha estirado? ¿No ha estirado? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Vale? ¿Qué pasa si estás haciendo un color work o estás haciendo un dibujo de trenzas o lo que sea? Mira, me quedan 2 vueltas menos por cada 10 centímetros. Si tienes 40 centímetros, pues es muy sencillo, es una regla de 3. ¿Vale? Dice, en 10 centímetros tienes 10 vueltas, pero yo tengo 8 vueltas. ¿Cuántos centímetros tengo? Vamos, es muy sencillo, simplemente te faltan 2 vueltas. 2 vueltas por cada 10 centímetros. Si tienes 40 centímetros, pues te hacen falta 8 vueltas más. 4 por 2, 8. Son 2 vueltas en 40 centímetros. Tienes que tejer 8 vueltas más. ¿Cómo se soluciona esto? Tienes varias posibilidades, en este caso 2. Una posibilidad es hacerle la liguilla más ancha, sigues con las mismas vueltas, con el mismo gráfico y no tienes que complicarte la vida. ¿Que no quieres hacerle la liguilla más ancha? Puede ocurrir. Pues no pasa nada. Lo que tienes que hacer es hacer 8 vueltas más del gráfico que tenías. Ya está. Cuádralo como quieras. Si el gráfico tiene 40 vueltas, pues empieza otra vez de nuevo de las vueltas de la 1 a la 8. Y ya sigues con tu liguilla. Punto. No hay más. Así de sencillo y así de simple. ¿Qué pasa si estoy tejiendo un color work? Pues un color work evidentemente no lo puedes modificar. No puedes tejer 2 líneas más o 8 líneas más porque ya te descuadra el dibujo entero. ¿Qué hago yo en ese caso? En ese caso tejo liso. Si yo empiezo un top down, es decir, de arriba hacia abajo, y tengo la museta de color work y sé que me van a faltar 2 vueltas o 6 vueltas hasta llegar a la sisa por el tema de que no me ha cuadrado la muestra de tensión en vueltas,
pues les dejo esas 6 u 8 vueltas y ya luego sigo tan normal con el patrón, ¿vale? Espero que eso quede claro. De todas formas, sabes que me puedes dejar en comentarios si no has entendido algo. Eso por un lado. Por otro lado, tienes que tener muy en cuenta el tipo de fibra con el que estás trabajando. No es lo mismo una lana superwash que una lana no superwash. No tienen nada que ver. El comportamiento que tiene estas lanas cuando se bloquean no tienen absolutamente nada que ver. Y ya no solamente bloquear, hay mucha gente que no le gusta bloquear o que por tradición no lo tiene. Simplemente cuando tú vayas a mojar la prenda, ¿cómo se te va a quedar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues las lanas con tratamiento superwash tienden a ser un poco más elásticas, ¿vale? Este jersey que tengo yo por aquí, ¿vale? Lo mismo, evidentemente, si yo tiro de aquí está más elástica, pero si yo tiro a lo ancho, también está más elástica. Esta lana también está elástica porque es con tratamiento superwash. ¿Qué pasa? Pues te voy a contar una anécdota que ha pasado por aquí. Y es que una clienta vino, ella teje más bien suelto, pues la conozco, tejió unas polainas para su nieto y en vez de meterla en la lavadora decidió lavarla a mano, que es totalmente algo normal, ¿no? Pero las dejó en remojo toda la noche. ¿Qué pasó con esa lana? Me viene la pobre desesperada con las polainas así de grandes. Le sobraba una cuarta del pie. ¿Qué pasa? Pues pasa lo siguiente. Una lana con tratamiento superwash no se tiene que dejar en remojo, y menos toda la noche. No solamente la lana con tratamiento superwash, la lana no es necesario dejarla en remojo. Ya viene con sus tratamientos y todo, y tú te la pones, la lavas un poco en el lavabo y ya está, ya lo tienes todo. No es necesario dejarla en remojo, a no ser que tenga una mancha muy grande, pero un bebé, unas polainas de un bebé, no sé qué mancha tendrían. O no lo sé, no pregunté. Pero no se pueden dejar en remojo, y menos toda la noche, porque la lana absorbe ese agua y da de sí, y estira, y eso ya no tiene arreglo. Por eso es muy importante que cuando tú estás trabajando con una lana superwash, si tú trabajas con la lana superwash y solo lavas a mano, pues la lavas a mano y luego la bloqueas a ver cómo se comporta. Y si tú la lana superwash decides lavarla a la lavadora en un ciclo de lana, también hazlo con tu muestra. Mete la muestra en la lavadora, en un ciclo de lana. Luego la bloqueas y ves cómo se comporta, porque esta lana suele estirar y mucho. Una vez que tú tienes tu muestra de tensión ya hecha, mides por ahí. Mides con la muestra de tensión una vez bloqueada y estirada a lo que estira una lana con tratamiento superwash. Tú a lo mejor estás tejiendo y estás viendo que te está quedando la prenda súper pequeña, pero tienes que saber y ser consciente de que cuando tú laves esa prenda va a estirar. No que tú la estires, sino que va a coger agua y va a estirar sola. Es muy importante porque la lana con tratamiento no superwash, esa lana que es más delicada, que hay que lavar la mano sí o sí, esa lana no tiende a estirar tanto como una lana con tratamiento superwash. Es verdad que coge agua, pero no tiende a estirar tanto. Con lo cual, si tú en algún momento vas a hacer una mezcla de lanas en una prenda y coges una lana con tratamiento superwash y otra que no, tienes que tener muy en cuenta que una lana te va a estirar y la otra no. Y entonces a lo mejor es necesario que la lana que no tiene tratamiento superwash tengas que cambiar incluso el número de agujas. Eso llega a ser así. Si estás trabajando con otra fibra como la alpaca, que es muy rígida, eso no estira para nada, pues tienes que tenerlo en cuenta también. O si estás trabajando con un lino, tienes que tener en cuenta que el calor del cuerpo lo que va haciendo es ablandar un poco la fibra del lino y tiende a ensanchar. ¿Qué le pasa, por ejemplo, al bambú? Que está muy de moda, el bambú tiende a caer, el bambú es una fibra que pesa, tiene mucha caída, tiene una caída muy bonita, pero tienes que tener en cuenta que la prenda cae. Por eso es muy importante bloquear la muestra antes de empezar a tejer, para saber cómo se comporta tu fibra.
Es así de sencillo. O una fibra con la que tú no has trabajado nunca. Alguien está acostumbrado a trabajar siempre con algodón, empieza a trabajar con lana y es totalmente diferente. Tienes que saber cómo se va a comportar tu fibra una vez que la laves, una vez que la mojes, porque las prendas más tarde o más temprano se lavan. Es cierto que la lana no necesita tanto lavado como un algodón, porque también por la época del año donde lo utilizamos, ¿no? La lana se utiliza en invierno, no suele sudar, la lana no coge olores, es una fibra natural, transpirable, etc. Pero el algodón se suele utilizar más en verano, sudamos y aunque no coja olores, pues tú has sudado y dices, oye, lo voy a lavar, ¿vale? Ya eso depende simple y llanamente de eso. Con lo cual, ya te he dicho que el número de agujas y la fibra con la que estés trabajando son muy importantes a la hora de hacer tu muestra de tensión. Si tú decides en algún momento un patrón en el cual, te voy a poner el ejemplo del patrón de la lana de bebé, el patrón está hecho para trabajar con lana y tienes una muestra de tensión que te ha dado perfectamente, pero ahora decides repetir ese patrón de verano y quieres hacerlo de algodón. Tienes que volver a hacer una muestra de tensión, porque el algodón, aunque te ponga que tiene los mismos metros y los mismos gramos, no se comporta de la misma manera. La lana tiende a ceder un poco más y el algodón es una fibra que queda compacta. Así que tienes que saber que tienes que volver a hacer la muestra de tensión, incluso no te coincidirá ni siquiera con la misma aguja. Así que tienes que ir probando aguja arriba, aguja abajo, como te dije antes, dependiendo del número de puntos que te dé. Número de puntos es lo principal. El número de vueltas se puede corregir. Los puntos es lo que tiene que coincidirte siempre. Siempre, siempre, siempre. Con lo cual, la tensión no la tiene la fibra con la que tú estés trabajando. Es un conjunto. La tensión es cómo tejes tú, cómo es la fibra con la que tejes y qué número de agujas le estás metiendo. Son 3. Siempre recuerda, 3. Es un conjunto. Y por último, y no menos importante, es cómo tejes tú. Si tejes flojo, si tejes apretado, o si tejes normal, o si influye, porque normalmente la tensión del tejido, es decir, como estemos nosotras de tensa, va a influir en tu tejido. Si eres una persona muy nerviosa, vas a tender a apretar. Si eres una persona más relajada, a lo mejor tiendes a relajar. Pero también hay un día que tú estás más nerviosa por cualquier motivo, coges tu tejido, te queda más apretado y al día siguiente, que estás un poquito más tranquila, pues te sale más suelto. También puede suceder y no pasa absolutamente nada. Es algo totalmente normal. Pero tienes que tener en cuenta esto y saber cómo tejes. Es muy, muy importante que tú sepas si tú coges un ovillo de lana. Por ejemplo, voy a coger este de rubí. Y aquí me dice que la aguja puede ser entre un 3 y un 3,5. Y normalmente yo le meto el 3 o el 3,5 y me queda bien. Y me gusta cómo me queda, no queda suelto o no queda demasiado apretado. Tengo un tejido estándar. Pero si yo le meto un 3 y esto me queda apretado, que es que se queda el tejido de pie, significa que tengo tejido, o sea, que tiendo a apretar, tengo una tensión dura y tengo que coger una aguja más grande para que el tejido me quede más suelto. O si yo cojo el 3 y esto me queda así que no hay por dónde cogerlo, hecho ondita, ya sé que tengo una tensión que tiendo a aflojar el punto, tejo suelto y tengo que coger una aguja menor a lo que me pide el fabricante. Es un ejemplo. Dependiendo de lo que te pida, de la lana que te pida, la aguja que te pida el fabricante, que no necesariamente es la aguja que tienes que meter. Aquí muchas veces me ven y me dicen, no, yo es que quiero una lana para el 3. Y lo primero que os pregunto es, ¿pero tú cómo tejes? ¿Suelto o apretado? Porque si tejes suelto, a lo mejor para ti una aguja para el 3 es un grosor de K. Pero para la persona que tienes al lado, para el 3 es un fingering. Depende de muchísimo la forma de que tú tejas. Por eso siempre os digo que no se miran los gramos que hacen falta, que también, pero lo principal,
que tú tienes que mirar a la hora de tejer es cuántos metros trae cada ovillo por cada 50 o 100 gramos. A partir de ahí, que tú sepas que si un ovillo trae 100 metros por cada 50 gramos es un grosor de K, y que tú sepas que si a ti te pone que trae 100 metros y 50 gramos, ¿con qué aguja lo tejes tú? Yo tejo con un 4. Muy sencillo, mi madre teje con un 3,5 y una alumna mía teje con un 5, porque aprieta muchísimo. ¿Tejemos la misma lana? Sí. 3 manos diferentes, 3 personas diferentes, 3 números de aguja diferentes. Así que espero que te haya ayudado la muestra de tensión. Recuerda que te voy a dejar aquí de nuevo la foto con las muestras de tensión, verás que es divertidísimo. Nos lo pasamos muy bien en el taller porque era como, todas se quedaron sorprendidas. Tú normalmente, el tejido es algo muy, muy individual, se suele hacer, ahora cada vez más se suelen hacer grupos, pero es algo como que estás en casa tejiendo o lo que sea y no sueles comparar las muestras de tensión con las demás. En el momento en el que te ves en ese caso es muy divertido. Nosotros nos lo pasamos muy bien porque era como, madre mía, cada uno ha cogido una aguja diferente y todas hemos llegado a lo mismo. Muchas manos diferentes tejiendo lo mismo. Es muy bonito porque muchas manos diferentes para conseguir lo mismo cambia totalmente todo, porque cada persona es un mundo y el tejido pasa lo mismo. Cada tejido es un mundo y cada puntada es un mundo. Así que nada, que me he puesto muy seria yo, que tú sabes que yo no soy así, que espero que te haya ayudado con el tema de la muestra de tensión. Un besito muy fuerte y espero la próxima no tarda tanto. Gracias por verme.